Bueno, pues bienvenidos a todos los que habéis venido a esta primera conferencia de hoy viernes. Hoy vamos a tocar un tema que, bueno, es un tema que quizá muchos de los que estamos aquí pues conozcamos ya de alguna forma, unos más, otros menos. Nosotros vamos a explicar hoy pues, en qué consiste un poco el gran engaño que hay en este mundo, ¿no? Nosotros, muchas personas de este mundo, se dan cuenta, entienden por lo que está sucediendo, de que en este mundo están sucediendo cosas que no siempre se nos explica en profundidad la causa última de lo que acontece, ¿no? Entonces, hoy os invito a profundizar un poco mediante imágenes, de una forma sencilla, en qué consiste pues, todo esto que está pasando tras bambalinas en el mundo, ¿no? Vamos a ver, entre todos, vamos a ir progresando en estas imágenes que os voy a presentar y, pues, sin hacer falta explicar muchas cosas, vamos a ver cómo realmente detrás de lo que ocurre hay cosas que no se nos explican normalmente en los medios de comunicación ni en ningún lado, ¿no? Vamos, por tanto, a empezar y empezaremos pues, con esta primera diapositiva, ¿no? En esta imagen, aquí lo que vemos es que, bueno, realmente lo que he querido expresar con esta primera imagen es que nosotros vivimos en un mundo realmente en donde hay problemas, ¿no? Nosotros tenemos problemas a nivel personal, la vida es difícil muchas veces, pero también a nivel colectivo hay toda una serie de problemas que siempre parece que nos rodean y nunca pues, se acaban de solucionar, ¿no? Por ejemplo, ahora hace muy poco tuvimos pues, el famoso COVID, la pandemia. Los expertos ya nos avisan de que vamos a tener pues, más episodios de este tipo, con lo cual pues, la población ve en esto un problema, desde luego, lo fue y puede volver a serlo. Vemos también cómo continuamente se nos está pues, bombardeando con el tema del cambio climático, es otro tema recurrente, que en todos los medios de comunicación se nos insiste en que vamos a un desastre climático, etcétera, etcétera, ¿no? Es otro problema que como sociedad pues parece que tenemos encima de la mesa. Luego también tenemos pues la crisis económica que siempre ha existido y nunca acaba de desaparecer, siempre hay gente que vive pues en unas condiciones económicas muy precarias y es un tema que tampoco se acaba de solucionar nunca, ¿no? Tenemos también el tema de la guerra, ¿eh? Las guerras en este mundo, pues lejos de desaparecer, pues van a más, ¿no? Vemos como ahora, por ejemplo, en este conflicto que estamos teniendo entre Israel y Palestina, pues ya llevamos, según este artículo de prensa, 186.000 muertos entre muertes directas e indirectas, una barbaridad en un mundo en donde parecería que ya la paz tendría que predominar, ¿no? Porque según se nos dice somos ya muy civilizados, pero en cambio son temas que no acaban de arreglarse nunca. Tenemos también, por ejemplo, la guerra en Ucrania, donde Putin una y otra vez nos advierte que estamos yendo hacia una posible tercera guerra mundial y con lo cual también pues, un desastre nuclear, ¿no? Porque hoy en día todos estos países tienen armas nucleares y por tanto hay un riesgo muy grande de que esclate, de que estalle un conflicto nuclear. Por tanto, vemos que la humanidad sigue con sus problemas, no hay manera de solucionarlos, se nos dan discursos muy bonitos, pero los problemas siguen allí y nunca se solucionan. Ante esto, desde luego, entre la sociedad crece el descrédito de la política, claro, es normal, ¿eh? Uno se da cuenta que los políticos pues, no solucionan nunca nada, se promocionan, dan discursos muy bonitos, dan discursos muy largos, etcétera, etcétera, pero las cosas nunca se acaban de arreglar. Siempre parece que estamos condenados a estar rodeados de todas estas problemáticas y más que no he puesto, ¿no? Ante esto, bueno, nosotros somos seres inteligentes, Dios nos ha dado, o en todo caso, nosotros tenemos una inteligencia mediante la cual nosotros podemos pensar las causas de lo que nos está sucediendo. Entonces, uno puede llegar a la conclusión de que los políticos no arreglan nunca nada porque realmente pues, son unos inútiles, ¿no? Esto yo lo he escuchado muchas veces cuando hablas con la gente y les preguntas, bueno, ¿y cómo es que no arreglamos nunca los problemas? ¿Cómo es que los políticos nunca hacen nada para realmente solucionar los temas? Bueno, mucha gente responde esto, ¿no? Bueno, es que son inútiles, es que no saben más, es que son tontos, están ahí pues para ganar dinero, pero son personas poco preparadas y que nunca arreglan nada. Bueno, esta es una explicación, pero habría otra explicación, ¿eh? La otra explicación sería que realmente los políticos de tontos no tienen nada,
son personas que están trabajando para llevar a la sociedad, para llevarnos a todos nosotros a un punto de destino que ellos ya han decidido y que por tanto están trabajando sin contarnos nunca del todo la verdad de lo que están haciendo para que cuando sea el momento la sociedad entera, los países enteros, se encuentren con una problemática muy grande y ellos habrán desde luego ayudado a que esté porque no habrán solucionado nunca los problemas y cuando sea el momento ellos darán una solución que será la que les convendrá a ellos para presentarnos un mundo diferente al que hoy tenemos y al que teníamos desde luego hace pues 50 o 100 años, ¿no? Entonces esta sería la segunda explicación de que realmente los políticos sí saben lo que están haciendo y de hecho no nos lo cuentan, ellos nos están llevando a un punto de destino que la sociedad en general desconoce. Yo, por tanto, hoy os propongo en esta conferencia pues hacer un repaso rápido de realmente qué se cuece tras bambalinas. Son cosas que no me inventaré yo, sino que son cosas sacadas de imágenes que todos podemos encontrar en la red y que son imágenes que nos irán esclareciendo un poco lo que hay detrás de los poderes, lo que hay detrás de estos políticos y de estos poderes que mandan teóricamente en el mundo. Para hacerlo empezaremos pues por este principio, podríamos empezar por muchos lados, pues para empezar por algún sitio vamos a empezar por aquí, ¿eh? Y empezaremos por George Washington, que fue, como todos sabemos, el primer presidente de Estados Unidos, la nación más potente hoy en día sobre la faz de la Tierra. George Washington, que vivió en el siglo XVIII, fue el primer presidente de Estados Unidos. Aquí lo vemos vestido de masón. Hoy vamos a hablar mucho de la masonería, porque la masonería es una organización que normalmente la gente suele desconocer en qué consiste y que veremos hoy cómo realmente son uno de estos poderes que realmente están decidiendo el destino de todos sin nosotros ni siquiera saberlo, ¿no? Entonces aquí para empezar vemos a George Washington, primer presidente de Estados Unidos, vestido de masón, aquí lo vemos con su mandil, típico de la masonería, y vemos cómo además está sujetando este libro, el Ancient Masonic, que es pues el libro, una de las Biblias, vamos a decirlo así, de los masones, donde se explica en qué consiste y qué debe hacer un masón para ir avanzando en esta organización, en esta enseñanza que ellos proponen. Aquí vemos a George Washington el día en que inauguraron, en que pusieron la primera piedra de lo que sería el Capitolio, ¿eh? El Capitolio ya sabéis que es el centro donde se dan las leyes en Estados Unidos, ¿no? El Capitolio de Washington. Pues el día en que se puso esa primera piedra, en el siglo XVIII, pues aquí vemos a George Washington también vestido de masón y vemos a todos estos acompañantes que son también parte de la élite de esos momentos de Estados Unidos, como también van vestidos pues con ropas masónicas, eran todos masones, todos pertenecían a la masonería. ¿Qué es la masonería, no? La masonería es una organización que es a nivel mundial, hay masonería en todas partes del mundo, y la masonería lo que propone al hombre es liberarlo de los impedimentos que le dificultan llegar a su máximo potencial como persona, ¿eh? Los masones lo que proponen a la humanidad, a las personas, es que puedan, mediante sus enseñanzas, alcanzar el máximo potencial que cada persona lleva consigo, ¿eh? Entonces este es el objetivo de la masonería, esto es lo que ellos nos venden, digamos, ¿no? Por esto en su logotipo también tantas veces se acompaña con la palabra freedom, ¿no? Libertad. Ellos buscan liberar al hombre de las cosas que le impiden alcanzar su máximo potencial. La masonería es una organización, por tanto, a nivel mundial y que se organiza por grados, ¿eh? Arriba se organiza mediante una forma, vamos a decir, piramidal. Arriba estaría la gente más preparada, la gente que se ha desarrollado ya en estas enseñanzas, y abajo estaría pues toda la masa de gente que se inicia y que está empezando en todo este camino. Además, en la masonería ellos se reúnen en logias, lo que ellos llaman logias, ¿eh? Esto, por ejemplo, es la Gran Logia de Londres, que nosotros pudimos visitar hace un tiempo. Nosotros pudimos entrar en esta gran logia y allí es donde los masones se reúnen, ¿eh? Es el templo que ellos llaman, donde se reúnen para realizar sus ritos y para hacer sus reuniones. A la masonería, además, no entra cualquiera, ¿eh? La masonería, para poder entrar en la masonería, te tienen que invitar un miembro, un masón que ya esté asistiendo a una logia,
es el que encargado, el que te va a invitar para que vayas y para que te inicies en ese camino. Por tanto, son los propios masones los que se encargan de invitar a la gente que ellos ven como más preparada, como con más futuro, para que ingresen en una logia. Si la persona acepta, la persona entonces iniciará un ritual de inicio, de iniciación, un extraño ritual de iniciación a través del cual pasará a ser un miembro de pleno derecho pues, de la masonería. Él ya ingresará en una logia y a partir de aquí empezará a avanzar a través de los grados que la masonería propone, irá avanzando hasta alcanzar, según ellos nos dicen, el máximo potencial como persona. A partir de aquí, como digo, pues él empezará a recibir las enseñanzas masónicas. Son enseñanzas muy antiguas que ellos han ido recopilando, desde las civilizaciones antiguas han ido recopilando toda una serie de enseñanzas que ha propuesto toda una serie de gente para que la persona pueda llegar a alcanzar su máximo potencial. Por tanto, el iniciado, el que acepta entrar, empezará a recibir estas enseñanzas desde el minuto 1. Como digo, son enseñanzas pues antiquísimas, ¿no? Son enseñanzas que han ido recopilando desde la civilización sumeria, que según nos dice fue la primera civilización humana, han ido recopilando todas estas enseñanzas, la masonería las ha ido reuniendo para dársela a sus adeptos, ¿no? A los miembros de las logias, a los miembros de la masonería. Estas enseñanzas muchas veces se dan mediante símbolos. ¿Por qué? Porque el símbolo es una forma que está demostrado que penetra más fácilmente en la psique humana. Si tú tienes que aprender un concepto, si te acompañan ese concepto con un símbolo, pues cuando veas el símbolo vas a recordar el concepto. Por tanto, será más fácil de aprender si se acompaña la enseñanza mediante símbolos. Por esto la masonería usa muchos símbolos a la hora de enseñar al aprendiz. También otro requisito muy importante para el que entra en la masonería es la discreción. Lo que un masón, lo que un iniciado aprende dentro de la logia, no puede en ningún caso revelarlo a la gente que está fuera. A nosotros, un masón jamás nos explicará en qué consiste, porque para ellos está prohibido, es un secreto todo lo que aprenden ahí. Por eso se dice que la masonería es una sociedad secreta, porque todo lo que ahí se aprende se mantiene en secreto del resto de la sociedad. Ellos, sin embargo, dicen que no son secretos, que son discretos, pero esto es un eufemismo que al final lo que hace es enmascarar una realidad, que ellos realmente son una sociedad secreta. Para poner un ejemplo de esto que decíamos de los símbolos, pues tendríamos el primero, ¿no? Que es una piedra tosca, una piedra sin pulir. La piedra sin pulir representa pues al iniciado, al que entra en la logia. El que entra en la logia no sabe nada, por tanto, todavía no ha alcanzado su máximo potencial, por lo tanto está por pulir. La piedra, por pulir, significa el iniciado, la persona, el masón que está ahí aprendiendo. Otro símbolo que usan muchísimo es la letra G. La letra G significa Gadu, que son las iniciales de Gran Arquitecto del Universo, que es el ser superior en el que ellos creen, porque la masonería cree en un ser superior que no es el ser cristiano, que no es el Dios de la Biblia. Ellos creen en Gadu, el Gran Arquitecto del Universo. Y Gadu es el que les da las enseñanzas. Las enseñanzas se representan simbólicamente mediante la escuadra y el compás, porque la piedra, para pulirla, hay que tomar medidas en la piedra, hay que acotar una serie de parámetros. Esto se hace con la escuadra y el compás, por lo tanto, la escuadra y el compás es un símbolo de las enseñanzas que recibe el masón, de las enseñanzas que recibe de Gadu, el gran arquitecto del universo, de su Dios. Así que cuando un masón ve este símbolo, que es el símbolo de la masonería por excelencia, nosotros aquí simplemente vemos una escuadra y un compás y una letra G, que no sabemos muy bien qué quiere decir, pero un masón entiende perfectamente qué significa esto. Significa que él es una piedra tosca que se está dejando trabajar, que es la escuadra y el compás, por la G, que es Gadu. Está recibiendo las enseñanzas de Gadu. La masonería, esta organización de la cual estamos hablando ahora, es una organización que se inició oficialmente hacia el siglo XVII. Allí empezó a funcionar en los países de Europa y luego también en América.
La masonería, desde luego, enseguida allí se alistaron las gentes más capaces de la sociedad, las élites, la gente con más dinero, con más intelecto, la gente que dirigía las sociedades, enseguida se afiliaron a la masonería, porque la masonería da poder no solo porque te potencia como persona según ellos, sino porque también tienes mucha influencia en la sociedad y te puedes relacionar con otros masones que van a hacer negocios contigo y que son gente de mucho dinero y que por tanto vas a prosperar. Entonces la masonería enseguida tuvo mucho éxito entre las élites. Por eso, además, es necesario saber que la masonería tuvo especial éxito en Estados Unidos. En Estados Unidos la masonería se implantó enseguida también. Por tanto, no es de extrañar que, como veíamos al principio, George Washington, el primer presidente de la nación americana, fuera masón. Porque en Estados Unidos, en su época, la masonería era muy potente. Aquí vemos, por ejemplo, la tumba de George Washington, que está pues, en Mount Vermont, en Virginia, cerca de la ciudad de Washington. Aquí vemos su tumba. Veis que está presidida por dos obeliscos, luego ahí vemos dos obeliscos más. Vemos aquí una foto actual de la tumba, donde si buscáis no encontraréis ninguna cruz. Es una tumba, pero no encontraréis ninguna cruz. ¿Por qué? ¿Por qué una tumba del primer presidente de Estados Unidos, en una nación que era plenamente cristiana, que estaba poblada de cristianos? Allí todo el mundo en el siglo XVIII americano prácticamente se declaraba cristiano, pero en cambio en su tumba no hay ninguna cruz, que es el símbolo del Dios cristiano. ¿Cómo es que aquí solo hay obeliscos y no hay ninguna cruz, ¿no? Vemos aquí la tapa de su ataúd, no vemos tampoco ninguna cruz por ningún lado, y una vez más la entrada, en una foto actual, vemos simplemente obeliscos, no vemos ninguna cruz. Por tanto, ya vemos que los masones decoran sus tumbas con obeliscos, no con cruces. Vemos aquí también, por ejemplo, la tumba de otro eminente personaje de la época de Washington, que era Alexander Hamilton, que fue masón y primer secretario del Tesoro de Estados Unidos, de la época de George Washington. Vemos también su tumba y vemos como tampoco encontramos ninguna cruz. Aquí lo que encontramos son obeliscos. Lo mismo con la tumba, por ejemplo, de Benjamin Franklin, en Boston, Massachusetts. Franklin, que fue un investigador y un divulgador científico muy importante de la época de Washington, también quiso ornamentar su tumba con un obelisco. Aquí tampoco vemos ninguna cruz, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que en el siglo XVIII americano, con lo cristianos que eran, no hubiesen cruces en las tumbas de los masones? Aquí vemos un cementerio, por ejemplo, en Richmond, Virginia, donde vemos cómo se alternan las tumbas con cruces con las tumbas con obeliscos, ¿no? Las tumbas de obeliscos nos señalan sitios donde está enterrado probablemente un masón, y en las tumbas con cruces pues se nos presentan tumbas de gente normal, de gente pues en esos momentos cristiana, por lo tanto, decorando su tumba con una cruz. Esto ya vemos, por tanto, que aquí hay algo que debemos conocer, ¿no? Hay un símbolo que debemos conocer, y es el símbolo del obelisco. Ellos no decoran sus tumbas con una cruz porque ellos no creen en el Dios cristiano, ellos no creen en el Dios de la Biblia, ellos creen en Gadu, el gran arquitecto del universo. Aquí en la Wikipedia, por ejemplo, nos dice que el gran arquitecto del universo, expresado habitualmente con el acrónimo Gadu, es el nombre simbólico con el que suele referirse a un dios como primera causa del universo en ciertas órdenes iniciáticas, como por ejemplo la francmasonería. Así que ellos adoran a Gadu, no adoran al Dios de la Biblia. Ellos usan un obelisco porque pensemos que para ellos Gadu es el ser superior que les trae la luz del conocimiento a sus vidas. Como Gadu es el Dios que les trae la luz del conocimiento a sus vidas, un símbolo para la luz, un símbolo para el conocimiento puede ser el sol, porque el sol es el astro que nosotros vemos que ilumina más la Tierra. Por tanto, es un buen símbolo el sol para representar la luz del conocimiento. Y precisamente un obelisco, uno de los significados que tiene el obelisco es que es un rayo de luz. Los mismos egipcios, que fueron los que empezaron con los obeliscos, y aún antes, pero para ponernos en un punto de inicio, los egipcios consideraban que el obelisco era un rayo del dios Sol, entre otras cosas. Por tanto, el masón, cuando decora su tumba, lo decora con un obelisco, que es un rayo del Sol,
un simbolismo que representa la luz del conocimiento que le trae su Dios, un símbolo que representa, por tanto, a Gadu, el gran arquitecto del universo. Pero claro, pensemos una cosa, si Gadu es el portador de la luz, que trae la luz a la masonería, en este caso, en latín, portador de la luz tiene un nombre que es Lucifer. Lucifer en latín significa portador de la luz. Esto, por tanto, significa que este Gadu es en realidad Lucifer. ¿Esto significa que la masonería está adorando a Lucifer? Esto lo veremos a lo largo de estas diapositivas, que cada uno saque su propia conclusión. Pero desde luego, para poner un punto de inicio, os diría que ya en la Biblia, concretamente en Jeremías 43:13, se nos explica cómo Dios, el Dios de la Biblia, realmente detestaba los obeliscos, los odiaba, empujaba a su pueblo a destruir a los obeliscos, porque sabía que era una adoración que no tocaba a un Dios que no tocaba. Aquí lo vemos, también quebrará los obeliscos de Heliópolis, que era esa ciudad egipcia, que está en la tierra de Egipto, y prenderá fuego a los templos de los dioses de Egipto. Así que el Dios de la Biblia ya vemos cómo odia a los obeliscos, pues es raro que no odie también a quien representa a los obeliscos, que es a ese portador de la luz, a ese Lucifer en latín. Así que nosotros, ya sabiendo esto, cuando vemos este enorme obelisco en la ciudad de Washington, que fue construido también en 1884 en honor a George Washington, vemos como Estados Unidos, una nación teóricamente cristiana, ha puesto este símbolo, este símbolo dedicado a Gadu, al gran arquitecto del universo, que es Lucifer, en medio de la capital. Entonces uno queda asombrado, ¿no?, cuando realmente conoce el simbolismo de esta construcción, ¿no?, y que la vemos además justo alineada delante del Capitolio, que es donde se deciden las leyes de la nación. Ya vemos realmente que hay una parte de Estados Unidos que está siguiendo unas enseñanzas que no son las cristianas, sino que son unas enseñanzas masónicas plenamente. Aquí vemos a Benjamin Franklin vestido de masón. Hemos dicho que Benjamin Franklin era ese investigador de la época de Washington que también fue masón. Lo vemos aquí con la G detrás, la G de su dios Gadu. Benjamin Franklin fue uno de los firmantes de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, que sabéis que fue en 1776. En el año 1776 se firmó la Declaración de Independencia. Pues bien, en esa declaración muchos de los firmantes eran masones. Lo era Benjamin Franklin, que fue uno de los firmantes, y lo fueron todas también estas personas que vemos aquí en un cartel de la época, donde salen todos estos distinguidos masones de la Revolución. Ellos eran declarados masones también, ya trabajando en los inicios de la nación americana. Benjamin Franklin fue un masón que se inició en una logia en Filadelfia. Él era de Filadelfia. Aquí vemos una logia de esa ciudad que fue construida años después de Benjamin Franklin. Concretamente, esta logia fue construida en 1855. Si os fijáis detenidamente, veréis que en el techo hay una estrella de 5 puntas, un pentagrama. No sé si lo podéis ver, en el techo hay una estrella de 5 puntas. Bueno, esto es otro símbolo de la masonería que usa para transmitir sus enseñanzas a sus adeptos. Este símbolo de la estrella de 5 puntas es muy antiguo, lo encontramos ya en las tablillas cuneiformes, en las tablillas, ya sabéis, de cerámica cocida, que tenían en la época de los sumerios, la civilización que se nos dice que es la civilización más antigua de la humanidad. Pues ahí ya encontramos una estrella de 5 puntas imprimida en esta tablilla que ha llegado hasta nosotros. Esto, el origen, ya digo, es de Mesopotamia, en el actual Irak. ¿Qué significaba esta estrella de 5 puntas y qué sigue significando hoy en día? ¿Por qué los masones la usan, no? Bueno, esta estrella de 5 puntas está sacada de la órbita que hace la estrella Venus cada 8 años. Vemos cómo la estrella Venus se posiciona, se alinea con el Sol y la Tierra 5 veces. Esto, si os fijáis bien, veréis cómo arriba a la derecha, veis cómo en el año 2010 hubo una alineación entre la Tierra, Venus y el Sol en medio. Luego nos vamos para la siguiente alineación,
que fue aquí abajo. En el 2012 vemos otra alineación entre la Tierra, Venus y el Sol. Luego seguimos la línea y nos vamos a la siguiente alineación en 2014 que hubo entre la Tierra, Venus y el Sol. Otra línea, nos vamos a la alineación que hubo en el 2015 y finalmente otra en el 2017. Por tanto, vemos como en 8 años la estrella Venus, el planeta Venus, perdón, se alinea 5 veces, cada 8 años se alinea 5 veces con la Tierra y el Sol. Esto ya lo conocían los antiguos sumerios y lo conoce hoy en día la masonería y lo conocen hoy en día todas las sociedades secretas. Esto lo que viene a expresar es la perfección del universo. Ellos veían que el universo era perfecto y ellos querían que este dios Gadu, los masones quieren que este dios Gadu les ponga en ellos la perfección del universo. Por eso la estrella de 5 puntas preside pues todas sus logias, ¿no? Cuando tú vas a una logia de masona, pues siempre te encuentras con la estrella de 5 puntas. Es un símbolo que cuando el masón la ve, recuerda que está trabajando, se está dejando trabajar por Gadu para que implemente en él el orden perfecto del universo, implemente en él el pentagrama. Esto lo vemos, pues, una vez más en su logotipo, ¿no? Cuando el masón ve esto, ¿qué ve? Bueno, pues recuerda que él es una piedra tosca que está siendo trabajada, que es la escuadra y el compás, por la G, que es Gadu, para implementar en ella el orden perfecto del universo, que es el pentagrama. Aquí vemos la logia, por ejemplo, la Gran Logia de Argentina, en los años 60, donde vemos una vez más pues, este pentagrama presidiendo la logia. Lo vemos pues, ahí arriba en medio de un triángulo. Este es el símbolo del orden perfecto del universo que ellos están deseando que se implemente en cada uno de ellos que están aquí sentados. Curiosamente, vemos también como este símbolo de la estrella de 5 puntas, que ellos dicen los masones que simboliza este orden perfecto que trae Gadu, también es usado por gente que es declaradamente satanista, como por ejemplo este Richard Ramírez, que fue un asesino en serie, que ya fue sentenciado a muerte y ya fue condenado, pero que ya ostentaba este mismo símbolo, lo vemos aquí grabado en su mano, ¿no? Tatuado en su mano. Él era un declarado satanista y usaba, curiosamente, este mismo símbolo de la estrella de 5 puntas. Vemos también como Anton Sándor Lavey, el fundador de la Iglesia de Satán en Estados Unidos en el siglo XX, también usaba este símbolo de la estrella de 5 puntas, ¿no? Pues es curioso, si los masones, para ellos tiene relación este símbolo con Gadu y para estos tiene relación con Lucifer, pues ya hemos visto antes como Gadu efectivamente es Lucifer. La alta masonería está adorando al ángel caído, a Lucifer, ¿no? A Gadu, a ese gran arquitecto del universo. Aquí vemos pues, una instantánea donde vemos a este Anton Lavey con John Kerry. John Kerry, recordad que es masón y fue candidato a la presidencia de Estados Unidos en 2004 y también durante muchos años ejerció como secretario de Estado de Estados Unidos, es decir, era el ministro de Asuntos Exteriores de Estados Unidos. Aquí lo vemos pues, muy amigablemente pues, con este fundador de la Iglesia de Satán, ¿no? Incluso la misma Biblia relaciona al planeta Venus con Lucifer, ¿no? Tenemos, por ejemplo, este versículo que nos dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Este lucero, hijo de la mañana, se refiere a Venus, que es la estrella, el único brillo de planeta que se ve en el horizonte matutino cuando sale el sol, ¿no? Sale el sol, desaparecen todas las estrellas, pero la Venus sigue brillando. Por eso se lo llama el hijo de la mañana, el lucero de la mañana. Pues en la Biblia se relaciona al lucero de la mañana, a Venus, con Lucifer. Aquí se está hablando de Lucifer. Cortado fuiste por tierra tú, que debilitabas a las naciones. Así que ya vemos que, según la masonería, el pentagrama representa a su dios Gadu, y para otras tradiciones, incluso para la Biblia, el pentagrama, que es Venus, representa a Lucifer. En todo caso, lo sepan o no lo sepan los masones que asisten a las reuniones, muchos de ellos probablemente no lo sepan, pues acuden a estos salones pues para adquirir, como he dicho antes, pues influencia, contactos y progresar en la vida, a la vez que también buscan pues alcanzar ese potencial en sí mismos, el máximo potencial, buscan alcanzar su máximo potencial. Por eso,
acuden a las logias. Aquí vemos la Gran Logia de Londres, de Inglaterra, en una de sus ceremonias. Pero el masón no solo se preocupa para alcanzar su máximo potencial como persona, sino que también recibe el mandato de cambiar la mentalidad de la sociedad que lo rodea. Los que no son masones deben ser trabajados por los miembros de la masonería, porque Gadu tiene mucho interés, su dios Gadu tiene mucho interés no solo de cambiarlos a ellos, sino de cambiar al mundo entero. El dios Gadu, Lucifer, quiere que las mentes humanas todas acaben conformadas bajo su orden, el orden, ese pentagrama que él trae perfecto, según él, del universo. Por tanto, los masones tienen esa tarea también de trabajar desde sus puntos de influencia, que normalmente son personas influyentes, para cambiar la mentalidad del mundo entero. Por tanto, es el mandato de Gadu, ¿no? El ojo que todo lo ve. Aquí, en vez de la G, vemos el ojo, ¿no? El ojo que todo lo ve. Su Dios es el que ve en la oscuridad, según ellos, ¿no? Esta es su misión, por tanto, también, cambiar el mundo. Y esto lo expresan y no se esconden y lo expresan en cada logia en la cual nosotros pues, podemos ver su enunciado, ¿no? Aquí vemos una vez más su enunciado predilecto, que es libertad, igualdad, fraternidad. ¿Ellos qué pretenden? Pues que el mundo acabe siendo un lugar así, un lugar libre, igualitario y fraterno. Pero ¿libre de qué? ¿Libre de qué? Bueno, pues si uno investiga un poco se dará cuenta que de lo que ellos quieren liberarse es del Dios creador, del Dios verdadero que creó el universo. Y quieren pasar a adorar y que el mundo con ellos a adorar a ese Gadu, a ese gran arquitecto del universo, a ese impostor que se ha metido en medio de la humanidad y que quiere llevarnos a todos a una adoración que no toca. Este es el objetivo final de la masonería. Aquí en esta diapositiva vemos pues, una reunión que se produjo en el siglo XVIII. Aquí pues, nos situamos en Estados Unidos otra vez, podemos ver a Benjamin Franklin y a dos de sus compañeros de gobierno, y ellos fueron los que recibieron el encargo por parte de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, de diseñar un gran escudo, lo que se llama el Gran Sello, que sería el escudo donde se plasmarían los objetivos de la nueva nación. Estados Unidos nació en ese momento, pues querían hacer un escudo donde se plasmaran los objetivos de Estados Unidos. ¿Cuáles serían esos objetivos? Resultas de este trabajo salió pues, lo que hoy se conoce como el Gran Sello, que seguramente muchos de vosotros lo habréis visto más de una vez, porque sale, entre otros lados, en el billete del dólar, pero eso fue posterior. Pero la cuestión es que ellos al final hicieron esta propuesta que se aceptó. Como estas gentes eran masonas, aquí hay mensajes masones. Hay un mensaje muy claro que manda Estados Unidos no solo a sus ciudadanos, sino al mundo entero. Porque Estados Unidos, veremos que fue un país levantado, no levantado, pero sí infiltrado desde un principio para ser usado por Gadu para traer el nuevo orden mundial al mundo. Esto es muy importante de entenderlo. Estados Unidos es un país que sus élites están trabajando, porque son masonas, están trabajando al servicio de Gadu para traer el nuevo orden mundial al mundo. Quieren cambiar la mentalidad del mundo entero. Vamos a ver el mensaje que ya nos mandaron en el siglo XVIII y que hoy veréis que es plenamente vigente. En primer lugar, nos vamos a fijar en esta cara, en esta primera cara, donde vemos el primer mensaje, Novus Ordo Seculorum. Aquí, si lo traducimos al castellano, pues tendremos nuevo orden de los siglos o nuevo orden mundial. Ellos están buscando, Estados Unidos estaba ya buscando en esa época y sigue buscando hoy un nuevo orden mundial, cambiar al mundo entero. Arriba nos pone Anuit Coeptis, esto en latín significa estamos siendo ayudados para el éxito. ¿Quién los está ayudando para poder implementar ese cambio mundial? Pues no es otro que este ojo que todo lo ve, que vemos arriba de la pirámide, que es Gadu, el gran arquitecto del universo. El gran arquitecto del universo los está ayudando a Estados Unidos para que implementen el nuevo orden mundial en todo el mundo. Y luego vemos la pirámide, que es la forma masona de organizar la sociedad, los más preparados, entre comillas, arriba, y a medida que vas bajando, pues cada vez más gente menos preparada, ¿no? Pero en todo caso, todos alineados en un
en un orden masónico, perfecto, que es lo que busca Gadu y todos los que le sirven, que entre ellos pues estamos hoy viendo el tema de la masonería, que sirven a Gadu. En el otro lado podemos ver pues, más partes de este mensaje que ellos ya mandaron al mundo en el siglo XVIII. Vemos, en primer lugar, esta águila, símbolo de Estados Unidos, es símbolo de la potencia ejecutora de Estados Unidos. Estados Unidos es una nación potente militarmente, muy potente, la más potente de la Tierra. En este sentido lo han conseguido. Vemos también cómo sujeta con su pico una frase que dice «y pluribus unum», que quiere decir de muchos uno, es decir, de todos los países que hay en el mundo, ellos quieren que haya un solo orden mundial, un solo gobierno que domine todo el mundo, que lleve al mundo a caminar acompasadamente a las órdenes de su dios Gadu. Es lo que ellos, a nosotros esto nos parecerá sorprendente, pero realmente un masón es en lo que cree y es en lo que trabaja. Vemos también cómo está sujetando con una pata una rama de olivo, esto es un símbolo de la paz, y vemos también cómo está sujetando un haz de flechas, símbolo del poder militar, símbolo de la guerra. ¿Qué nos está diciendo aquí? ¿Qué nos estaban diciendo en esa época? Fijaros que el águila está mirando el racimo de paz, el racimo de olivo. Nos está diciendo que Estados Unidos va a usar todo su potencial para cambiar al mundo. Lo va a hacer a las buenas siempre que sea posible. Eso nos dice que el águila esté mirando el racimo de olivo, el símbolo de la paz. El águila está mirando el símbolo de la paz, quiere decir que Estados Unidos, siempre que sea posible, lo va a hacer por las buenas ese cambio, pero no le va a temblar el pulso si tiene que usar las armas para conseguirlo. Y vemos como hoy en día, y a lo largo de la historia, lo ha hecho y lo seguirá haciendo. Quizá el caso más paradigmático de esto pues lo encontramos en la Segunda Guerra Mundial. Recordar que cuando el Japón finalmente perdió la guerra frente a Estados Unidos le lanzó 2 bombas atómicas, no una, 2. La primera, bueno, aún se podría justificar, uno podría decir, bueno, fue para que los japoneses se rindieran de una vez, porque no había manera que se rindieran, vale, de acuerdo, pero la segunda, ¿hacía falta la segunda bomba que mató a miles y miles de personas? Bueno, eso en realidad cuando uno conoce la historia de Estados Unidos y las intenciones de las élites americanas, uno se da cuenta que fue un aviso a navegantes en realidad, fue un aviso al mundo. Estaba diciendo Estados Unidos que no le temblaría el pulso de usar su potencial militar para implementar el nuevo orden que él quería implementar. Por tanto, fue un aviso al mundo entero, que el mundo entero recibió. Curiosamente, en la Biblia, nosotros en el Apocalipsis tenemos pues, una profecía dada en el siglo I, en la cual ya se hablaba que en el mundo actual, en el que estamos viviendo nosotros, surgiría un poder. Nos dice que subiría de la tierra, vemos aquí Apocalipsis 13:11, ¿no? Después vi otra bestia que subía de la tierra, es decir, subiría a un país de un lugar donde estaba desierto, y efectivamente el continente americano había muy poca población. De ahí subió de la tierra una bestia en lenguaje bíblico es un poder político y económico y religioso también. Por tanto, subiría una bestia que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, nos dice la profecía. Es decir, este país, que fue Estados Unidos, en principio hablaría como un cordero. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, recordemos que fue fundado por cristianos que huían de la persecución del Vaticano y de los anglicanos de Europa, y todas esas gentes cristianas se trasladaron a Estados Unidos para poder ejercer su fe en libertad. Por tanto, en un principio, esta bestia, este poder, empezó hablando como un cordero. El cordero ya sabéis que es un símbolo de Cristo, del Salvador, ¿no? Del Mesías. Pero que hablaba como dragón, nos dice. Este cordero iría poco a poco cambiando el lenguaje y empezaría a hablar como un dragón. El dragón, bíblicamente, vemos también en Apocalipsis 12:9, como es un símbolo, pues el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. El gran dragón en la Biblia es Satanás. Por tanto, aquí ya se nos estaba diciendo en el siglo I que en nuestros días aparecería un poder, una nación que empezaría hablando como cristianos y acabarían defendiendo unas políticas que no vienen evidentemente del Dios de la Biblia, sino que vienen de Gadu, el gran arquitecto del universo, de Lucifer, de Satanás, de este enemigo, digamos, del Dios creador. Esto ya nos lo advertía Juan
en el siglo I. Recordemos un poco la historia de Estados Unidos, para quien no la conozca, muy rápidamente, ¿no? Estados Unidos, sabemos que hacia el 1620 empezaron a llegar los primeros barcos cargados de colonos de Europa, huyendo de la persecución vaticana y de la persecución anglicana. Ellos se establecieron en la costa de Estados Unidos, por tanto estas personas eran cristianas. Pero ya enseguida, junto con estos cristianos, ya empezaron a llegar también masones, que en esa época ya estaba en marcha. Aquí vemos, por ejemplo, a Jonathan Belcher, que vivió entre estos años y que fue masón y gobernador de New Hampshire, Massachusetts y New Jersey. Este ya fue uno de los primeros masones en llegar a Estados Unidos y junto con él pues ya se empezaron a crear las primeras logias en Estados Unidos. Aquí vemos en 1730 ya habían logias en Massachusetts y Pensilvania, donde ya pues se estaba ingresando gente a todo este tipo de rituales, ¿no? Esto ya muy desde el principio. Finalmente, cuando Estados Unidos consigue la independencia en el año 1783, pues ahí sí que ya se da rienda suelta a que todas estas élites masónicas ya empiecen a dirigir los pasos de la nación hacia estos objetivos que hemos explicado antes, cambiar la mentalidad del mundo entero. Desde entonces, todos los presidentes que han subido en Estados Unidos han estado de alguna forma relacionados con este objetivo, han estado de acuerdo con este objetivo y lo han estado impulsando, de una forma u otra. Muchos incluso han sido directamente masones. Ahora vamos a pasar una serie de imágenes donde veréis todos los presidentes americanos que han sido abiertamente masones. En primer lugar tenemos a Theodore Roosevelt, 26º presidente de Estados Unidos, que entró en la masonería en el año 1901 a los 42 años. Este fue un presidente masón. Tenemos también a James Buchanan, el 15º presidente de los Estados Unidos. Fue un masón activo que sirvió como maestro de su logia en Lancaster y como gran maestro adjunto en la Gran Logia de Pensilvania. Tenemos también a William Howard Taft, 27º presidente de Estados Unidos. Entró en la masonería en 1901 en la logia Kilwinner, número 356 de Cincinnati, Ohio. Aquí lo vemos vestido de masón. Sí, en Ohio, exactamente. Tenemos también a Rudolph B. Hayes, el 19º presidente de Estados Unidos, que también fue masón. Aquí lo vemos en una típica pose masona, con la mano entrando en la solapa de su chaqueta. Esto, como veis, es un signo que se usa también en la masonería para transmitir sus mensajes a los iniciados. Tú cuando ves esto no te enteras de nada, pero ellos están mandando un mensaje entre ellos. Este dibujo, por tanto, representa al maestro del segundo velo. En 1935, como ya he dicho antes, el gran sello que diseñaron esos masones, donde se explicaban los objetivos de la nación americana, se incluyeron en el billete de $1. En 1935, bajo el mandato de Franklin Delano Roosevelt, 32º presidente de los Estados Unidos, el cual vemos aquí en la Logia Holanda de Nueva York, que es donde se inició en 1911, a la edad de 29 años, y en esta foto aparece vestido de masón junto a otros masones de la época. Aquí vemos a otro presidente americano, James Monroe, 5º presidente de la nación, perteneció a la logia número 6 de Williamsburg, Virginia. Aquí vemos a Warren Harding, 29º presidente, que se inició como aprendiz el 28 de junio de 1901 en la logia número 70 de Marion, Ohio. Aquí lo vemos con el gorrito usado por la fraternidad masónica de los Shriners International. Lo vemos aquí. Ellos realmente no se esconden, ellos declaran abiertamente su pertenencia a la masonería. Lo que no explican es los objetivos que realmente están persiguiendo. Ellos siempre te dicen que quieren mejorar la sociedad, nunca te explican que lo que quieren es que el mundo cambie de mentalidad para que todos adoremos directa o indirectamente a su Dios, a Gadu, el gran arquitecto del universo. Esto no lo explican nunca. Aquí vemos a Gerald Ford, 38º presidente de la nación, con el mismo gorrito Shriner. Lo vemos aquí también con su delantal masónico. Él también pertenecía a la masonería. Vemos a Harry Truman, 33º presidente, que ingresó en la logia Belton, Missouri, en 1909. Lo vemos aquí, rodeado pues, de estas personas. Él va con el mandil masónico. Aquí vemos a Bill Clinton, que ya todos recordamos, 42º presidente, que perteneció a la orden de los de Molé. Vemos aquí pues, este escrito que el propio Bill Clinton pues, escribió, ¿no? Declarando su haber pertenecido a esta orden masónica.
Y aquí vemos pues las manos de Barack Obama, también recordamos a este presidente perfectamente. Aquí pues se le hizo una foto, un reportaje en la revista Newsweek, ¿no? Newsweek. Vemos las manos de Obama, 44º presidente de Estados Unidos, en una foto publicada en la revista Newsweek el 2 de junio de 2008, cuando aún era senador, cuando aún todavía no había sido presidente americano. Se le tomó esta foto sujetando este escudo, pero si nos fijamos en su mano, vemos que porta un anillo masónico, vemos aquí la escuadra y el compás. Si lo ampliamos, pues vemos que es este anillo. Él portaba este anillo, por tanto, él pertenece también a la masonería. Así que Estados Unidos es una nación que fue levantada desde prácticamente el principio, muy pronto, para perseguir esos objetivos de la masonería, que es traer el nuevo orden mundial al mundo, un nuevo orden mundial que va a supeditar todas las naciones a GADU. Estados Unidos fue levantado por esto. Siempre se lo presenta como una nación de paz, pero a veces no es tanta paz la que hay detrás, ¿no? Cuando uno analiza un poco. Ya hemos dicho que Estados Unidos es verdad que siempre que puede estos cambios los hace por las buenas, ¿no? Vemos, por ejemplo, este caso en donde pues, Reagan y Gorbachev firmaron en 1988 un tratado para el control de las armas nucleares, ¿no? Eso fue pues, un acto de paz, pero para llevar a todos a ese nuevo orden mundial, siempre trabajando para eso. Pero cuando ha hecho falta también ha usado la guerra. Aquí vemos, por ejemplo, pues la guerra que hubo en Irak en 1991, donde hubo una destrucción enorme solo porque Estados Unidos tiene una agenda en la cual va siguiendo esa ruta y nada lo va a desviar. Y quien se interpone acaba con él. La francmasonería francesa, que también es muy importante, conscientes del papel que tenía que jugar esta nueva nación, le regaló la Estatua de la Libertad. La Estatua de la Libertad en realidad se titula La libertad iluminando al mundo, y es un mensaje que todos los iniciados de este mundo entienden perfectamente. Cuando la masonería francesa regaló la Estatua de la Libertad a Estados Unidos, lo que estaba diciendo al mundo es que Estados Unidos era la nación encargada de traer la libertad de GADU, lógicamente, al mundo. Es lo que estaba diciendo con el regalo de esta estatua, una estatua regalada por masones franceses. También esta estatua de George Washington, que el Congreso americano encargó en 1832, estaba diciendo lo mismo. Vemos aquí como George Washington señala con su mano derecha el cielo, señala el orden perfecto de GADU, el orden perfecto de GADU que tiene que ser traído a la tierra. ¿Y cómo va a ser traído? Pues con esta espada. Por tanto, está ofreciendo esta espada al gobierno de Estados Unidos para que la use si hace falta para traer este nuevo orden mundial. Está señalando al cielo, a GADU, este orden de GADU tiene que ser traído a la tierra y por eso ofrece la espada. Aquí vemos, por ejemplo, pues a George Bush padre, 41º presidente de los Estados Unidos, posando con sus compañeros de la logia Skull and Bones, Calavera y Huesos, ubicada en el recinto de la Universidad de Yale. Aquí vemos la foto pues, más ampliada, vemos a este presidente, George Bush padre, cuando aún era joven, que perteneció a esta logia masónica de los Skull and Bones. Aquí vemos a George Bush hijo, 43º presidente, también pertenece pues, a la misma logia. Aquí lo vemos pues, haciendo este signo con la mano, un signo que todo el que sabe un poco de estas cosas pues, entiende perfectamente que es un símbolo del cornudo, un símbolo a Lucifer, no es un símbolo bonito ni agradable, es un símbolo a Lucifer que él hacía continuamente. Él decía que era un símbolo del amor, pero en realidad es un símbolo que todo el que conoce un poco de simbología sabe que es un símbolo relacionado con adoración oculta, con adoración a Satanás. Aquí vemos un artículo que salió en un periódico de nuestro país, de España, que se llama La Vanguardia, donde se hablaba del secreto que une a Bush y a Kerry, porque resulta que Bush y Kerry, que se disputaron la presidencia de Estados Unidos en el 2004, pertenecieron los dos a los Skull and Bones, los dos pertenecían a la misma sociedad secreta, los dos eran masones y estaban luchando los dos por la presidencia americana. Por tanto, ganara el que ganara, los objetivos masones seguían en plena vigencia, nadie los iba a cortar. Si nos fijamos en este logotipo de los Skull and Bones, esto ya lo hemos hablado alguna vez, hoy lo vamos a repetir, vemos el nombre de la organización y vemos también un número, el 322. ¿Qué significa este número, el 322? Bueno, para encontrar el significado de este número, una vez más nos tenemos que ir a la Biblia.
ellos de la Biblia sacan esto, ¿no? Este versículo que dice: y dijo Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Esto es un versículo bíblico del Génesis que esta organización masónica, que en principio no siguen al Dios de la Biblia, usa para definirse a sí mismos. Para entender lo que nos están intentando decir, será necesario que entremos un momento en general a lo que nos explica el Génesis, lo que nos explica el relato bíblico de qué va, para que podamos entender qué realmente, con quién se está identificando esta gente del Skull and Bones, ¿no? A la que pertenecían estos dos presidentes americanos y el tercero que intentó serlo y que al final no pudo, pero que fue ministro de Asuntos Exteriores. Lo que nos cuenta la Biblia, que todos hemos escuchado alguna vez, es que el universo, todo lo que lo compone y las criaturas inteligentes que también lo componen, por tanto todos nosotros también, fue creado por Dios, por el Dios creador. Este Dios, cuando creó el universo, puso junto a la creación una serie de leyes para que el universo pudiera permanecer eternamente. Fueron unas leyes físicas en primer lugar, ¿no? Porque las leyes físicas tienen que ser perfectas para que el universo no colapse. Pero juntamente con las leyes físicas puso también leyes morales para que el universo tampoco colapsara. Puso unas leyes morales a sus criaturas, a las criaturas inteligentes que acababa de crear. Dos leyes resumen estas leyes morales, que es: amarás a Dios por encima de todas las cosas y a los demás como a ti mismo. Si la creación hacía eso, el universo duraría para siempre, porque no habría nunca ningún conflicto, no habría guerras, no habría luchas, no habría rivalidades. Esto es como, por tanto, creó Dios el universo, para que durara para siempre. Junto con estas criaturas inteligentes, Él quiso crear también a la raza de los ángeles. La raza de los ángeles es una raza de criaturas hechas por Dios, más potentes y más inteligentes que el ser humano, pero que son reales, que realmente, según la Biblia, existen. Es una raza de seres creados superiores al ser humano, que están en el universo. De estos ángeles nos dice la Biblia que su líder más excelso, su líder más potente y admirado por todos era Lucifer, el portador de la luz. Este ángel excelso fue el que recibió todos los honores que podía recibir una criatura creada. De tal forma que llegó un punto que se lo llegó a creer tanto que llegó a necesitar que en vez de que las criaturas adoraran a Dios, lo adoraran a Él. Por eso Él fue el primero en romper esa ley moral que Dios había puesto para que el universo pudiera subsistir a lo largo de los siglos. Él fue el primero. Además, para conseguir seguidores, para conseguir que los ángeles, los demás ángeles, le siguieran y le hicieran caso en ese objetivo, pues empezó a tergiversar las enseñanzas del Dios verdadero. Y empezó a decir a los otros ángeles que la ley moral de Dios impedía que los ángeles y las criaturas en general alcanzaran su máximo potencial como seres creados, como seres. Esto ya nos suena un poco también a la masonería, que busca también el máximo potencial de la persona. Satanás, Lucifer, todavía en esos momentos, estaba intentando transmitir a los otros ángeles que las leyes de Dios tenían que ser mejoradas, porque impedían que cada uno alcanzara su máximo potencial. Él fue haciendo este trabajo hasta que llegó un momento en el cual Dios tuvo que decir basta y lo expulsó del planeta. En su expulsión fue expulsado del planeta donde vivían los ángeles y un tercio de esos ángeles siguieron a Lucifer en su rebelión. Por tanto, un tercio de los ángeles, que son millones de millones, fueron expulsados de su planeta. Esto es lo que nos explica la Biblia. Aquí vemos esta escultura que está en Madrid, en el Parque del Retiro, precisamente a 666 metros de altitud, que es un número muy relacionado con el mal en la Biblia, ¿no? Aquí vemos a Lucifer siendo expulsado del cielo. Pero Dios no lo pudo fulminar enseguida, porque este ángel caído, este Lucifer, en las enseñanzas que transmitía, lo hacía de una forma bondadosa, aparentando bondad. Lo hacía con unas formas sutiles, delicadas. Entonces, las demás criaturas, se confundían. No sabían muy bien cómo interpretar a Satanás, a Lucifer, de qué iba, ¿no? Bueno, Lucifer es portador de la luz, Satanás es el adversario, por tanto, es el mismo personaje, ¿no? No sabían muy bien cómo interpretarlo. Entonces Dios no tuvo otra opción que dejar que Lucifer desarrollara todo su plan maestro
para que poco a poco las criaturas del universo pudieran llegar a entender cuál era su verdadero carácter, cuál era su verdadera intención, que desde luego no era buena, era egoísta, porque había traspasado la única ley que era perfecta, que era la de Dios. Por tanto, Lucifer, ante este periodo de este plazo que se le dio de más, pues lo aprovechó pues, para viajar por el universo, intentar convencer a otras civilizaciones, porque desde luego los ángeles y los humanos no somos los únicos que habitamos este planeta, este universo, hay otros planetas habitados de civilizaciones, de seres inteligentes, y por tanto él fue viajando por el universo intentando convencer a esas culturas. Finalmente, en el único sitio donde él encontró que se le hizo caso, pues desgraciadamente fue aquí en la Tierra, en nuestra civilización. Los primeros padres, por tanto, fueron engañados por Lucifer, les tergiversó la clara ley moral que Dios nos había dado a todos y les hizo creer pues, que eso no era suficiente para alcanzar el máximo potencial de sí mismos, que había otro camino para ser mucho más felices, etcétera, etcétera, y acabó confundiendo a los seres humanos. Esto, desde luego, nos puso en problemas, ¿no? Aquí en la Biblia pues, se relata muy claramente cómo fue en Apocalipsis 12:9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí vemos en el momento en el cual sucedió esta situación. Pero cuando aconteció esto, no todos los humanos lo agarraron con disgusto. Hubo humanos que ya les fue bien, les pareció buena idea, porque esas enseñanzas que les traía Lucifer, ese ángel caído, les abría una nueva puerta de oportunidad pues, para adquirir poder, para posicionarse encima de los demás humanos. Por tanto, empezaron a asociarse en sociedades secretas, donde empezaron a seguir las enseñanzas secretas de Lucifer, del ángel caído, y a compartirlas y a ponerlas en práctica, intentando cambiar ellos mismos para conformarse con el ángel caído y a la vez intentar influir en la sociedad para que finalmente el mundo entero acabara siguiendo al ángel caído, el ángel caído que estaba intentando conquistar la tierra. Esta es, por tanto, la explicación de este número que vemos en el Skull and Bones, el 322, que es este versículo, donde Dios está expulsando a todos aquellos que, el Dios verdadero, que han comido del árbol del conocimiento del bien y del mal. Por tanto, estas gentes masonas se identifican con las personas que comieron de ese árbol del conocimiento del bien y del mal, de ese árbol prohibido, del conocimiento prohibido, por tanto, de esas personas que atendieron a las explicaciones de Satanás, pues ellos se están identificando con estas personas. Por esto ponen este versículo. Este relato que os he explicado ahora, que sale en la Biblia, no solo sale en la Biblia, sale en muchas culturas de este mundo. Por ejemplo, en la cultura griega tenemos este personaje que es Prometeo, que es el dios que trae el conocimiento. Aquí vemos cómo trae una llama del conocimiento del cielo, es el conocimiento de Lucifer que lo trae a la tierra, a los seres humanos. Pues este Prometeo, que es la estatua que vemos en el Rockefeller Center de Nueva York. Rockefeller Center porque es propiedad o fue construido en su momento por la familia Rockefeller, una familia de muy importantes masones, como veremos después. Pues este Prometeo también es la misma historia que explica la Biblia, pero en el caso de los griegos. Y aquí se nos está dando un mensaje, como siempre. Ya no sé si habéis estado o habéis visto imágenes de Nueva York, pero esto está situado en el Rockefeller Center, donde hay esta pista de hielo, de patinaje, donde la gente patina despreocupadamente, rodeada de las banderas de todas las naciones del mundo, y vemos a Prometeo, es decir, a Lucifer, mirándolos fijamente, con este fuego que trae en la mano. Él está deseando implementar sus enseñanzas a toda esta población distraída que está aquí haciendo su vida, como si, bueno, intentando pues, pasar el día a día, como hacemos todos, pero sin atender a los grandes asuntos que están pasando en este universo. Él no pierde mirada, está fijamente observando a la humanidad en todo momento, a toda la humanidad como vemos reflejado en las banderas. Esto es un simbolismo muy claro que se presenta ante todos, pero pocas personas pueden ver, ¿no? Así que el objetivo final pues, de este dios Gadu, de este Lucifer, de este portador de la luz, de este ángel caído, pues es cambiar la mentalidad humana y traer a todo el mundo a una nueva forma de pensar, a una nueva moralidad,
a una nueva manera de adorar, en este caso ya no al Dios que nos creó, sino a este Dios que se reveló, a este Dios en minúsculas, que se reveló y que ha venido a parar a la tierra y que está intentando conquistar a la humanidad, usando a todas estas personas que, agrupadas en sociedades secretas, se cambian a sí mismas gracias a Lucifer y además nos intentan cambiar a todos nosotros. A través de tantas cosas, los medios de comunicación, el cine, la música, tantas cosas, lo que vosotros os podáis imaginar. La gran mayoría de masones que entran en una logia, ellos de todo esto que os acabo de explicar, rara vez saben algo. Ellos lo único que entran es pues con una intención de prosperar como personas, pues bueno, los veis aquí pues felices, están dentro, saben que son una clase privilegiada porque van a recibir influencias que les van a permitir progresar, pero no saben realmente el plan último que os he explicado yo en estos momentos, ¿no? Los que sí lo saben son los que son ya de grados superiores. A medida que va subiendo por esta pirámide de poder masónica, pues ya la gente sí va teniendo un conocimiento muy claro y los que están arriba directamente son conscientes de que están adorando a Gadu, que es este Lucifer, este ángel caído. Ellos son plenamente conscientes. Los de abajo seguramente no. Pero estas multitudes que conforman estas bases de la masonería son muy importantes porque ellos son profesionales, los mejores de cada sector. Aquí hay médicos, hay abogados, hay artistas, hay pintores, hay, en fin, de todas las clases, de todos los ámbitos, digamos, de todas las profesiones, ¿no? De todos los ámbitos de influencia, encontramos pues, que hay masones que conforman esta base y que ellos pues, influencian a la sociedad a través de sus puestos, ¿no? Intentan influenciarnos a todos, tienen mucha importancia. Vamos a ver ahora un poco rápidamente en qué organizaciones conforman la masonería. En primer lugar está el Rotary Club, ¿no? Estos todavía no son masones plenamente, pero es una base, es una cantera de donde se nutre la masonería, ¿no? Aquí entran personas, buenos profesionales, lo mejor de cada casa, que se asocian teóricamente para ayudar a la sociedad. Son los rotarios, que son 1,2 millones de socios. En realidad, los mejores de ellos van a entrar, o van a ser invitados para entrar en la masonería. Los rotarios, que quizá alguno de vosotros lo habréis visto en muchas ciudades, como hacen sus obras de beneficencia, fueron fundados por estos 4 señores, de los cuales los 4 pertenecían a la masonería. Aquí tenemos a Paul Harris, Sylvester Schill y Gustavus Loher y Hiram Shorey. Los 4 fundaron en 1905 a los rotarios que encontramos en todos los países y que los 4 pues, eran masones. También en esta base masónica encontramos a los Lions International. Ellos también son 1,5 millones de socios y tienen la misma función, hacer labores de beneficencia a la sociedad. En realidad son una cantera de la cual los mejores van a engrosar las filas de la masonería. Fueron fundados por este masón, por Melvin Jones, en el 1906, un masón de Chicago. Y junto con estas dos, junto con los Kiwanis International y con los Optimist International, pues conforman, junto con otras organizaciones que no os pongo aquí para no alargarnos, conforman esta base de la cual se nutre principalmente la masonería. Aquí vemos a sus 4 presidentes actuales de estas 4 organizaciones, saludándose muy contentos, haciendo pues un saludo que también es masón. Aquí vemos pues este saludo masón, ellos también transmiten sus mensajes con este tipo de gestos, ¿no? Las personas, como os he dicho, que de esta base de la cual se nutre la masonería tienen más capacidad, se destacan más, pues son invitados a entrar ya en una logia. Aquí vemos una logia, esta concretamente es una que hay en Madrid, de logias hay por todo el mundo, en cada ciudad probablemente haya una logia, esta concretamente es la de Madrid y es a la que se invita a las personas de estas organizaciones que destacan más, ¿no? Estas grandes logias de cada país, estas logias de cada país se agrupan todas en una gran logia. Por ejemplo, esta es la Gran Logia de España, donde se agrupan todas las logias que hay repartidas por todo el país. En Perú seguro que también habrá una gran logia, donde se agruparán todas las logias que hay repartidas por todo el país. En Estados Unidos, por ejemplo, cada estado tiene su gran logia. Londres también es la sede de la Gran Logia, donde se engloban todas las logias de Inglaterra, ¿no? Por tanto, las logias, el siguiente grado serían las grandes logias de cada país. Aquí vemos la Gran Logia de Inglaterra en uno de sus rituales, celebrando uno de sus rituales. Aquí
pues pudimos estarlo visitando, no cuando estaban haciendo rituales, sino que nos dejaron visitar una parte de esta gran logia, y realmente es un sitio que pobre, desde luego ya os digo ahora que no es. Aquí vemos al que fue durante muchos años el gran maestre de la Gran Logia de Inglaterra, que ha sido el duque Eduardo de Kent, primo de la reina Isabel II, ya fallecida, y mariscal de campo del ejército británico. No es una persona cualquiera, Esta persona tiene un poder enorme y es también el gran maestre de la masonería inglesa, igual que vimos que George Washington era gran maestre de la masonería y a la vez era presidente de Estados Unidos. Es decir, que la masonería está infiltrada totalmente con los gobiernos de nuestro mundo, los que dirigen nuestras vidas, en definitiva. Aquí vemos a este mismo dirigente, a este mismo príncipe Eduardo, pues haciendo un saludo típicamente masón, ¿no? Ellos, como son una sociedad secreta, pues cuando se comunican entre ellos son discretos, pero haciendo este pequeño signo, como vemos aquí también, ¿no? Que se saludan de esta forma tan especial, pues se dan un toque, que llaman, y de esta forma ya el otro sabe que pertenece a la masonería. Por encima de las grandes logias de este mundo hay otro nivel. Este otro nivel es también muy importante de conocer, muy importante, que es la B'nai B'rith Internacional. Aquí ya veis un cambio seguramente en lo que hemos visto hasta ahora. Fijaros que ya hay un candelabro de 7 brazos, aquí ya estamos hablando de tema hebreo, de tema judío. Los judíos, esta organización, la B'nai B'rith, que significa hijos de la alianza, hijos del pacto o hijos de la luz, es una organización masónica que solo está conformada por gente judía. Si tú no eres judío, tú aquí no puedes entrar, aunque te inviten, tú aquí no entras. Hay que ser judío. Pues bien, esta organización internacional B'nai B'rith es la que coordina todas las grandes logias del mundo, es la que marca las políticas a seguir de todas las grandes logias. Aquí, por ejemplo, veis una explicación de quiénes son, ¿no? Fue fundada en 1843 por Henry Jones, un judío sionista americano. Actualmente cuenta con unos 600.000 afiliados, todos obligatoriamente judíos, si no eres judío no entras, y tiene presencia en 47 países, estando su sede principal justamente en Washington, junto a la Casa Blanca. Es decir, que esta organización que coordina todas las grandes logias del mundo justo está al lado de la Casa Blanca, que hemos dicho que es el poder que está trayendo el nuevo orden mundial al mundo. Van realmente de la mano. Aquí vemos a Angela Merkel, que fue la expresidenta de Alemania, recibiendo un galardón de ellos. Es una organización súper bien considerada por todas las élites del mundo, porque saben realmente el poder que tienen. Aquí vemos uno de sus actos, vemos este candelabro que preside el acto, todas estas personas, por tanto, son judías, ¿no? Para entender un poco, es otro tema que es importante de comprender, ¿no? Porque si no, no entenderemos la película, no la entenderemos completamente. Para entender el por qué esta organización que controla todas las grandes logias del mundo son todos judíos, debemos entender un poco la historia también del pueblo judío, para entender por qué están dominando hasta este punto este tipo de organizaciones masónicas, ¿no? Están dominando otras cosas, pero ahora estamos hablando de la masonería. Vamos a recuperar el relato que antes estábamos explicando, ¿no? Vimos cómo hubo esa rebelión en el cielo, según nos explica la Biblia, cómo hubo ese ángel caído que se rebeló y fue expulsado y fue a parar a la tierra. Vimos cómo en la tierra sus enseñanzas tuvieron un éxito enorme y cómo esas enseñanzas llevaron a la mayoría de la humanidad a entrar en rebelión respecto al Dios verdadero. Todos acabaron siguiendo de una forma u otra las enseñanzas del ángel caído, al punto que llegó un momento en el que el Dios verdadero no tuvo más remedio que destruir a casi toda la humanidad, porque si no, todo se iba a perder. Dios quería que de esa destrucción salieran 8 personas, que eran las únicas que en ese momento estaban siguiendo más o menos las cosas de Dios, más que menos, y a partir de esas 8 personas reconstruir, recrear una humanidad que es de la cual nosotros venimos, ¿no? Que fuera capaz de reiniciar el tema y poder, de alguna forma, atender también a las cosas del Dios verdadero, no solo a las cosas del ángel caído. Por tanto, se produjo ese diluvio. Este diluvio se explica en la Biblia, hoy en día se tiene como un mito, la gente no lo considera, pero lo curioso es que si tú te vas a las fuentes de todas las culturas antiguas,
verás que hay relatos que hablan de un diluvio universal. No es solo la Biblia, todas las culturas antiguas, y hay muchas, hablan de una especie de diluvio universal. Por ejemplo, aquí tenemos la tablilla sumeria. Hemos dicho que los sumerios era la civilización que nos dice la historia que es la más antigua de todas las civilizaciones humanas. Pues esta tablilla sumeria, que es concretamente el poema de Gilgamesh, explica también el diluvio universal, explica cómo hubo un diluvio que destruyó a la humanidad entera. Después de este diluvio, por tanto, estas 8 personas empezaron a tener descendencia, y esta descendencia, la gran mayoría, desgraciadamente, otra vez atendieron a las enseñanzas de ese ángel caído, que no se había ido de la tierra, por supuesto, y por tanto empezaron otra vez con este tipo de adoraciones, que no son las adoraciones al Dios verdadero, sino que son las adoraciones al ángel caído, ¿no? Y concretamente adoraban, pues, al ángel caído bajo la forma del dios solar. ¿Por qué? Ya hemos dicho antes el por qué. El conocimiento que estas personas reciben de Lucifer, para ellos es una luz, es la luz del conocimiento. Y un símbolo para la luz, el mejor símbolo que hay es el sol. Por tanto, ellos adoraban divinidades bajo formas de dioses solares, que son los que traen la luz. Por tanto, estos dioses solares que adoraban, en realidad estaban adorando a Lucifer. Los dioses solares, vemos aquí, un dios solar representa al sol o aspectos de él, como pueden ser los rayos solares. En la mitología de muchas culturas el sol era un dios, fue venerado a lo largo de la historia en muchas civilizaciones como la egipcia, la mesopotámica, la mexica, la incaica, la china, la japonesa, la griega o en religiones como la hinduista. Se considera que el culto al sol pudo ser el origen del enoteísmo y después del monoteísmo. Bueno, esto es algo que dice la web, pero en todo caso, fijémonos cómo esas culturas postdiluvianas ya empezaron otra vez, en su mayoría, a adorar a ese dios sol, a ese dios que les trae la luz del conocimiento, por tanto, al portador de la luz, a Lucifer, a lo que la masonería hoy en día llama Gadu. Vemos aquí, por ejemplo, en la India, cómo se adoró enseguida al dios sol hindú Vishnu, que tiene ya pues, más de 3.500 años de antigüedad, con un sol en la cabeza, es el que trae la luz del conocimiento. Vemos también al dios egipcio Ra, con más de 4.000 años de antigüedad, también con un sol, que es un símbolo del conocimiento, trae el conocimiento al ser humano, ¿no? Es este Lucifer trayendo el conocimiento al ser humano. Aquí vemos también un dios con la cabeza iluminada, que es este dios sol sumerio Shamash, con más de 4.000 años de antigüedad. Vemos también a este dios asirio Asur, con más de 3.000 años de antigüedad. Vemos al dios sol griego Helios Apolo, también con más de 3.000 años de antigüedad. Vemos como todos estaban adorando a un dios sol, que es este Lucifer, el que trae el conocimiento. Pero, curiosamente, de todas estas civilizaciones antiguas postdiluvianas, hubo una cultura, hubo una civilización que no cayó en el engaño, que fue Abraham y su descendencia. Todos conocemos un poco el relato bíblico de que Abraham fue un hombre que fue fiel no a este ángel caído, no a Lucifer, no al dios sol, sino al Dios verdadero, al Dios que nos ha creado el universo y nos ha creado a todos. Este fue un personaje que sí adoró al Dios correcto, y de él salieron pues todo el pueblo de Israel, de las cuales fueron pues toda su descendencia esclavizada en Egipto. Todos conocemos este relato, y sabemos cómo Moisés, al cabo de años, pues liberó al pueblo judío. Esto aconteció en el año 1490. El pueblo de Israel es liberado por Moisés. Todos hemos escuchado esta historia y cómo Israel se posicionó en la zona de Canaán, una zona que hoy en día está tan disputada. Luego diremos un poco el porqué. Pero vemos cómo aquí se posicionó el pueblo de Israel. Todos conocemos esta historia. Bueno, pues vayamos a por qué los judíos tienen tanta importancia en la Benay Berray, en esa organización masónica que domina todas las grandes logias del mundo. Todo se empezó a complicar para el pueblo judío, especialmente con la subida de este rey, del rey Salomón. Todos quizá también hemos escuchado del rey Salomón. El rey Salomón, que fue un rey pues muy sabio, que fue un rey muy rico y que fue un rey también con muchas mujeres, pues este rey quiso construir un templo ya de piedra, en el cual el pueblo de Israel pudiera ir a adorar al Dios verdadero, ¿no? Por tanto, él fue el que construyó el primer templo de Jerusalén, el templo de Salomón. Para construir este templo, que estaba en Jerusalén, este templo fue construido y terminado en el 1004. Para poderlo construir,
él llamó a este personaje. Y aquí está la clave de la masonería, y por el cual la masonería tantas veces se llaman los hijos de la viuda. Recordar que los masones muchas veces se denominan a sí mismos los hijos de la viuda. Hiram era hijo de una viuda de la tribu judía de Neftalí y de un fenicio, por lo tanto era de la zona de Fenicia. Este Hiram de Tiro no era hebreo, no seguía la religión de Abraham. Este Hiram de Tiro estaba adorando a un dios sol. Este Hiram de Tiro estaba adorando al dios sol fenicio Baal, que era una representación, en definitiva, una vez más, de Lucifer, del ángel caído. Pues bien, este Hiram de Tiro, al cual llamó Salomón para poder construir su templo, porque este Hiram de Tiro era un muy buen constructor, pues fue el que introdujo todas estas enseñanzas que no tocaban a la nación de Israel, a las élites de la nación de Israel, con lo cual la cosa ya se empezó a torcer. La religión judía, la religión de Israel, explicaba, entre otras cosas, que el Dios verdadero haría algo por la humanidad, aunque la humanidad se había apartado tantas veces de él, seguía amando a la humanidad, y la religión judía decía que este Dios verdadero haría algo por nosotros. ¿Qué haría? Su plan era que vendría un Mesías, que no sería otro que es Dios Hijo, que, haciéndose hombre, habitaría entre nosotros, entre la nación de Israel, en un momento determinado de la historia, y este ser, este Mesías, vendría a traer el conocimiento correcto al mundo, un mundo engañado, como hemos visto antes, por el ángel caído. Pues este ser vendría a traer el conocimiento verdadero para que la humanidad, para que los que quisieran, pudieran darse cuenta y cambiar su vida. Además de dar estas enseñanzas, este Mesías lo que haría sería dar su vida en pago a los pecados ya cometidos por la humanidad y a los futuros pecados que cometería, ¿no? Es decir, que en el cielo todo tiene un precio, desde luego, todo se registra, Dios es perfecto, por lo tanto, cuando una persona hierra, pues ese hierro queda constancia, pues para que borrar esa constancia, Dios Hijo moriría por todos nuestros pecados. Ese era el plan original que la religión judía tenía muy claro. Vendría un Mesías por primera vez para hacer esto, y luego vendría por segunda vez, para ya completado el plazo que Dios nos ha dado, pues venir por segunda vez para recoger a todas las personas del mundo que hubiesen aceptado las enseñanzas de esa primera venida. Las enseñanzas que se habrían dado en la primera venida, los que las aceptaran, pues serían recogidos y salvados en esta segunda venida, que todavía no se ha producido. La gran desgracia es que cuando finalmente vino este Mesías, y este Mesías no fue otro que Jesucristo, pues la nación judía, que ya había sido infiltrada por esas enseñanzas de Hiram de Tiro, de esas enseñanzas que ya no tocaban al Dios Sol, pues no identificó a su Mesías, y lo que hizo fue crucificarlo. Crucificaron al Mesías, acabaron con él. Y ahora fijaros en la jugada maestra del ángel caído, porque esto lo tenemos que tener todos en cuenta, porque esto es algo que vamos a ver si vivimos todavía unos años en este mundo. Este ángel caído, su plan es, una vez eliminado el Mesías en su primera venida, va a simular venir a salvar el mundo, va a simular ser el Mesías de Dios, va a disfrazarse como Mesías para acabar de engañar ya de una vez por todas a la humanidad. Por esto, los masones y tantas organizaciones están trabajando para unificar las mentes humanas en una serie de creencias que no son exactamente las del Dios verdadero, para que cuando venga este personaje lo puedan aceptar todos. Pues a partir de ese momento el Mesías verdadero fue eliminado, y Lucifer, su plan era venir a la tierra haciéndose pasar por el Mesías verdadero, usando a ese pueblo de Israel que había entrado en rebelión, que había crucificado y había matado al verdadero. Por tanto, era una jugada maestra una vez más, ¿no? Pero fijémonos en un detalle muy importante también. Para que este falso Mesías pueda venir simulando ser el auténtico, las profecías del pueblo de Israel dicen que el templo de Salomón tiene que estar de pie, el templo que había en Jerusalén. Este templo ya no existe, porque fue destruido primero por los babilonios y después por los romanos. A día de hoy no existe. En Israel, si vosotros os fijáis, hay una explanada, luego la veremos, donde estaba el templo, ahora hay unas mezquitas. Bueno, pues para que el ángel caído pueda venir al mundo
simulando ser el Mesías verdadero, hay que reconstruir este templo. El pueblo judío tenía que reconstruir el templo. Pero ¿qué sucedió? Que en el año 70, pues los romanos, el Imperio Romano, invadió Israel. Invadió Israel, destruyó a la nación de Israel, destruyó el templo que había en Jerusalén y esparció a los judíos por todo el mundo. Claro, por esto hoy en día encontramos judíos en todo el mundo, porque en ese año, en el año 70, fueron esparcidos por todo el mundo. Entonces eso fue un chasco para el ángel caído y para las personas que lo servían, que era este pueblo judío que había crucificado a Jesús. Debían encontrar la manera para que las naciones que los habían destruido, ese imperio romano, empezara a trabajar a favor de Israel para recuperar la tierra de Israel y poder reconstruir ahí el templo. Es decir, que era un plan realmente impresionante, ¿no? Por tanto, estos dirigentes judíos que fueron esparcidos por todo el mundo en el año 70 por los romanos, se reorganizaron a través pues, de las comunidades judías que habían por todo el Mediterráneo, empezaron otra vez a trazar sus planes para determinar cómo lo harían para poder reconquistar la tierra de Israel y poder reconstruir ese templo que había sido destruido, porque ellos querían que viniera el Mesías. Ellos piensan que el Mesías todavía no ha venido, no admitieron a Jesucristo, por tanto están trabajando, sabiéndolo o no, están trabajando a favor de los planes ocultos del ángel caído. La solución que encontraron, y aquí vamos a enlazar con la masonería y por qué la Benay Berray todos son judíos, la solución que encontraron fue infiltrar al Imperio Romano. Los judíos que fueron expulsados de Israel, de Judá, fueron repartidos por todo el Mediterráneo y ellos el plan que encontraron, infiltrar el poder que había en Roma. ¿Quién había en Roma en esos momentos? Bueno, había por un lado el obispo de Roma, ¿no? El obispo de Roma, que hoy conocemos como el Papa, ¿no? El Vaticano, fue un poder que desde luego fue trabajado por estos judíos que empezaron a infiltrar el cristianismo. El verdadero cristianismo fue infiltrado por los judíos. Fue infiltrado de forma que, por ejemplo, cambiaron leyes muy claras que hay en la Biblia. Por ejemplo, en la Biblia dice muy claramente el segundo mandamiento, no adorarás imágenes. Pero en cambio, este poder que hay en Roma, que fue infiltrado por estos judíos, pues adoran imágenes. O vemos, por ejemplo, este sombrerito que llevan, este solideo que llaman, recuerda mucho al gorrito que llevan también los judíos, ¿no? Por tanto, estos judíos que huyeron de Jerusalén optaron por la opción de infiltrar Roma. En Roma la religión que había en esos momentos posteriores era el cristianismo, por tanto infiltraron el cristianismo y movieron al cristianismo a través de las famosas cruzadas. Ya sabéis que hubieron cruzadas movidas por el Vaticano para mover a todos los guerreros de Europa para que fueran a conquistar Jerusalén. ¿Por qué querían ir a conquistar Jerusalén? Porque querían recuperar Israel y reconstruir el templo. ¿Y quién quería eso? Los judíos, que habían infiltrado al cristianismo. Movió a todo el cristianismo, o a casi todo el cristianismo, para hacer eso. A la vez, también crearon sociedades secretas en todas las élites europeas, en las élites romanas, crearon sociedades secretas donde se impartieron las enseñanzas de Hiram de Tiro, de ese fenicio que hemos dicho que ayudó a Salomón a construir el templo y que ya puso todos esos conceptos en la nación hebrea. Pues esos conceptos luego se fueron transmitiendo a esas élites romanas a través de las sociedades secretas. Por tanto, hubo una doble infiltración como mínimo, a través del cristianismo, en la persona del Papa y del Vaticano, y luego a través también de las sociedades secretas, a través de sociedades que luego derivaron en lo que conocemos como la masonería. Esto es un escrito masónico, ¿eh? Dice: yo soy extranjero, hijo de una viuda, vengo de Oriente y voy a Occidente. Traigo la regla, la escuadra, el compás, la paleta, me acompañan la fe, la esperanza y la caridad. Me guían el sol, la luna, la estrella polar. Busco la palabra perdida. Esto es un escrito masón. Ellos son los hijos de la viuda, ellos son hijos de Hiram de Tiro, el que trajo las enseñanzas del ángel caído a la nación judía. Por eso todos esos judíos que han seguido desde entonces esas enseñanzas son los que han creado las sociedades secretas, son los que han dado estas enseñanzas a las élites europeas, y a raíz de ahí todas esas élites europeas han tenido
la inquietud de reconquistar Jerusalén y de reconstruir el templo. Están trabajando, sin saberlo tantas veces, a favor de ese viejo objetivo judío de volver a levantar el templo para que su supuesto Mesías, que será Lucifer haciéndose pasar por Jesús, venga a la tierra y dé el golpe de gracia definitivo. Por eso las logias, podemos ver que en todas las logias, en la entrada de las logias, están siempre las dos columnas que habían en el viejo templo judío, en el templo de Salomón. Aquí vemos las dos columnas de Jaquín y Boaz, ¿no? Las dos columnas que presidían el templo de Salomón. Estas dos columnas están en todas las logias masónicas del mundo. Aquí vemos una logia del siglo XIX, también con estas dos columnas, que es un recordatorio de ese templo que ellos, sabiéndolo o no, están trabajando para que se vuelva a construir, porque si no hay ese templo en marcha, el Mesías que ellos esperan no va a poder venir. Esto es una logia moderna que fotografiamos en su momento, y aquí vemos pues, cómo era el templo de Salomón, ¿no? Vemos también las dos columnas en la entrada, Jaquín y Boaz, pues son las mismas que hay en los templos masónicos. Así que aquí tenéis la explicación del por qué la Benay Berray, una organización masónica a nivel mundial que coordina todas las grandes logias del mundo, son las que dirigen la masonería internacional, porque ellos están trabajando con todas esas personas que forman la élite que nos gobiernan a todos nosotros, para que, sabiéndolo o no, vuelvan a crear el Estado de Jerusalén, algo que ya han conseguido, esto ya se consiguió en 1948, y cuando sea el momento, construir el tercer templo de Jerusalén. Y ahora estar atentos, porque esto del tercer templo de Jerusalén nos va a afectar a todos vosotros, a todos nosotros nos va a afectar. Este templo de Jerusalén, bueno, Estados Unidos, una nación masónica, está trabajando a favor de Israel, todos lo sabemos, ¿no? Está trabajando totalmente a favor de Israel. Ellos quieren construir el tercer templo para dar la bienvenida a este falso Mesías, y lo van a hacer, lo tienen que hacer en la mezquita donde había estado el antiguo templo de Salomón. Ahora mismo, donde estaba el antiguo templo de Salomón, está esta mezquita, la mezquita de Al-Aqsa. Esta mezquita de Al-Aqsa es donde estaba situado antes el templo de Salomón. Claro, Israel, para poder construir el tercer templo de Salomón, que lo va a construir porque los israelíes llevan 2000 años persiguiendo eso, para construir el templo van a tener que tirar al suelo esa mezquita. Cuando esa mezquita caiga, que es el tercer lugar más sagrado del Islam, el segundo o el tercer, no lo recuerdo ahora, pues va a generar, ya os lo podéis imaginar, una guerra enorme. Pensar que hay 2000 millones de musulmanes, y que están ya que no se aguantan. Por tanto, va a haber aquí la tercera guerra mundial. Todo lo que está haciendo Israel ahora, atacando a Gaza, con estas muertes y estas tropelías que está haciendo, es para despejar el terreno, porque ellos saben que esto va a ser inevitable. Ellos van a entrar en confrontación abierta con todo el mundo musulmán. Por tanto, ahora ya están preparando el terreno. Aquí vemos cómo ya lo tienen pues todo a punto, incluso tienen la maqueta del templo que van a construir, tienen ya todo el mobiliario hecho, esto no lo voy a presentar aquí, pero ya lo hemos presentado en otras conferencias, es decir, que está todo a punto. Y cuando este tercer templo esté construido, que lo van a construir, es cuando va a venir finalmente este ser que ha sido largamente esperado, no solo por los judíos, sino ya también por estas sociedades secretas que están adorando a Gadu, que no es otro que que el gran arquitecto del universo, que Lucifer, que es el mismo que están esperando los judíos, que pensando que va a venir el auténtico, va a venir este y los va a engañar. También a tanta gente del mundo cristiano que no se está preparando, y cuando venga este falso Mesías va a pensar que es el verdadero y va a caer también en sus fauces. Por eso nuestras conferencias se llaman el gran engaño, porque este es el gran engaño que nosotros vamos a ver dentro de unos años en este mundo. Esto, por tanto, ya nos lo advertía la Biblia, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Ya estamos terminando, ahora vamos pues a seguir con lo que son los niveles de la masonería. Tenemos pues lo que es el siguiente nivel, que es el grado 33, aquí hay unas 500 personas formando parte de este nivel masónico, estos realmente ya son muy importantes, y finalmente pues está el nivel 13, digamos, ¿no?
El nivel 13, no, ¿cómo se llama? Uy, ahora se me ha ido el nombre. Bueno, sí, el grupo de los 13, ¿no? El grupo de los 13, que de estos pues ya se sabe muy poco, ¿no? El grupo de los 13 pues son personas también ya muy importantes, judíos todos, evidentemente, porque están por encima de la Benay Berray y todos tienen que ser judíos. Pues este grupo de los 13 son los que acaban conformando las familias más importantes en esa pirámide masónica. De estas familias, una de ellas, por ejemplo, es la familia Rothschild, ¿no? Una familia muy importante de banqueros europeos que ha conquistado todo el mundo. Ellos fueron, por ejemplo, los principales promotores de la conquista de Israel. Que Israel fuera nación otra vez en 1948 fue sobre todo gracias a estos señores, ¿no? A la familia Rothschild, que forman parte de este grupo de los 13 de la masonería. Esta es la famosa carta Balfour, ¿no? que se dirigió a Rothschild para darle aprobación a la idea de Rothschild de crear un Estado de Israel en Palestina, porque en esos años, en el 1917, el Imperio Británico es el que mandaba en Palestina. Por tanto, el Imperio Británico es el que dio permiso a los judíos para establecer ahí el Estado de Israel, que se conseguiría finalmente en 1948. Pues este permiso se le dio en primer lugar a Rothschild, que era esta familia forma parte pues, de este grupo de los 13, ¿no? También forma parte del grupo de los 13 la familia Rockefeller, una de las familias también más ricas de este mundo. Ellos fueron, por ejemplo, los que donaron el terreno donde luego se construyó la sede de la ONU. La ONU, que es una organización también que está trabajando activamente para traer el nuevo orden mundial al mundo, porque es una organización también dirigida también por la masonería, entre otros. Aquí vemos una declaración, ya estamos terminando, de David Rockefeller, donde nos dice lo siguiente: algunos creen que somos parte de una camarilla secreta, nos tachan de internacionalistas y de conspirar con otros en todo el mundo para construir una estructura política y económica global más integrada. Si este es el cargo, soy culpable y estoy orgulloso de ello. Y esto lo decía David Rockefeller, que ya falleció hace poco y que formaba parte de esta familia que conforma el grupo de los 13. Así que ya vemos que en este mundo nosotros vivimos nuestro día a día, pero desde luego están pasando cosas impresionantes que nosotros no conocemos tantas veces, pero si levantamos un poco la mirada nos damos cuenta que en el universo está habiendo una guerra literal entre el bien y el mal. Y uno de los dos, desde luego, va a vencer y ya sabemos quién va a ser. Va a ser el bien, que lo puede todo, pero de momento nos va a tocar pasarlo mal. Hay esta guerra en el mundo. Hay estos poderes que, creyéndolo o no, están trabajando para que Israel vuelva, digamos, a construir ese templo, y cuando esté construido, el propio Papa de Roma se va a posicionar ahí y él va a dar la bienvenida a este falso Mesías. Esto hay que tenerlo y conocerlo, hay que tenerlo en cuenta. Entiendo que hay gente que, siendo católica, esto le puede sorprender. Con esto no decimos que los católicos sean malas personas, hay personas católicas que son excelentes personas, seguramente la mayoría. Sin embargo, hay dirigentes en el catolicismo que están trabajando para llevar al mundo a dar la bienvenida a este falso Mesías, ¿no? Vemos aquí, por ejemplo, Francisco sosteniendo esta cruz partida. Esto es una representación de Cristo que desde luego no toca, porque este Cristo es como una caricatura, es una cruz que denota una burla hacia Cristo más bien que una adoración, ¿no? Vemos aquí también al Papa de Roma, por ejemplo, cómo está saludando teóricamente a la multitud, pero cómo se está dirigiendo a ese gran obelisco que hay en medio de la plaza de San Pedro. Ya hemos visto que el obelisco es un símbolo del dios Sol, del dios que trae la luz del conocimiento a la humanidad, por tanto del portador de la luz, por tanto de Lucifer, de Gadu, el gran arquitecto del universo. Él tiene ese símbolo en medio de la plaza de San Pedro. Él sabe que en la Biblia se aboga, Dios insiste que su pueblo debe destruir los obeliscos, como hemos visto al principio. ¿Por qué ellos tienen un obelisco ahí? Porque ellos están jugando a ese juego, ¿no? Todas esas gentes que hay en la plaza no saben nada, son personas que deberán conocer todo esto si quieren realmente saber en qué mundo viven, ¿no? Vemos como aquí adora también pues, a este símbolo, que es un símbolo claramente solar. Esto es un dios sol, este no es Jesucristo. Esto es cómo funciona el mundo. Juntamente con esto, pues hay también todas estas sociedades secretas. Hay este doble poder y otras cosas que están trabajando en este mundo para llevarnos a todos a esta situación de nuevo orden mundial, de nuevo ordo seculorum, como veíamos en el escudo
de los Estados Unidos, ¿no? Y para terminar veremos esto, ¿no? Nosotros esto nos puede sorprender mucho, podemos no creerlo, podemos desecharlo, pero la realidad es que a día de hoy hay gente que está adorando todas estas cosas. Aquí vemos, por ejemplo, este club exclusivo que está en California, en Estados Unidos, el Bohemian Grove, que es una sociedad secreta, como ellos están aquí tan contentos y entusiasmados y adorando con este símbolo satánico que está haciendo y vemos a un búho detrás. Este búho es un símbolo de su Dios, es el símbolo del Dios que trae la luz, el Dios que todo lo ve, que ve en la oscuridad, en los misterios, que transmite los misterios a la humanidad. Por eso ellos usan este símbolo del búho. Curiosamente, tú cuando ves, por ejemplo, Estados Unidos, que hemos dicho que es la nación que está trayendo este nuevo orden mundial al mundo, este nuevo orden mundial de Gadu, vemos como en el centro del poder militar, el Pentágono, hay un búho. Vemos este jardincillo que hay en medio del Pentágono, vemos que ahí hay una pérgola en el centro y en el techo de la pérgola está este búho. Esto lo podéis buscar, esto es de conocimiento público. Ellos tienen el símbolo, en su poder militar tienen el búho, el símbolo del Dios que todo lo ve, el símbolo de Gadu, el símbolo de Lucifer. Vemos también como el Capitolio, la sede del poder político de Estados Unidos, también cuando nosotros vemos la imagen desde arriba, vemos como sus calles y las formas de sus jardines, esto es el Capitolio, lo veis ahí, pues conforman este búho con las alas abiertas. Este es el mismo símbolo, el Dios que todo lo ve, y además lo ponen, si veis a la derecha, el triángulo que forman las calles, veis que este búho está arriba de una gran pirámide, por tanto es el Dios que hemos visto en el billete del dólar, es el Dios, es el ojo que todo lo ve, es Gadu, es Lucifer. Lo vemos también en el billete de $1. Si vosotros agarráis un billete de $1 de circulación normal y os fijáis en la esquina superior derecha y lo ampliáis, veréis que también hay un buito. Aquí lo veis medio escondido. Cuando lo ampliáis veis que aquí también hay un búho. En el símbolo del poder económico también encontramos ese búho, ese Gadu dominando la situación, ¿no? Es el Dios al que ellos sirven. Y finalmente el cuarto poder, que es el poder de la prensa, ¿no? El poder de la prensa siempre se dice que es el cuarto poder. Pues en su escudo, en el escudo de la prensa americana, vemos también el búho, el símbolo de su dios Gadu. Y finalmente pues vemos este club, ¿no? Este club exclusivo de San Francisco, de California, donde vemos pues este Bohemian Club, fundado en 1872, donde aquí se reúnen masones y gentes de sociedades secretas, que a la vez reúnen las élites de todo el país, de Estados Unidos y del extranjero, banqueros, artistas, gente influyente de la sociedad, y en este club, que se reúnen en un bosque de secuoyas que hay en la zona de California, un bosque privado donde se reúnen estas personas cada año, cada verano se reúnen estas personas, van cambiando, lógicamente, los invitados, pero siempre son personas de las élites del mundo, tener esto en cuenta. Allí pues trazan sus planes, dan sus indicaciones a lo que tienen que hacer para ir llevando el mundo poco a poco a ese nuevo cambio de mentalidad. Aquí vemos pues una de las reuniones que hicieron, ahí han asistido presidentes de Estados Unidos como Ronald Reagan y Richard Nixon, 40º y 37º presidente de Estados Unidos. Vemos también cómo asistieron en su momento pues George Bush padre y George Bush hijo. Vemos cómo durante el día pues hablan de sus cosas y hacen sus planes y trazan sus estrategias, y luego de noche pues efectúan un extraño ritual a los pies de un enorme búho. Este es un búho hecho de cemento, creo que son unos 7 metros de altura, y en este búho, a los pies de este búho, pues hacen este fuego, hacen una serie de sacrificios, nunca se explica exactamente qué sacrifican ahí, pero ya os podéis imaginar lo peor, y vemos cómo van vestidos con vestiduras como sacerdotales, ¿no? O sea, aquí están haciendo como un tipo de ritual. Esto lo hacen por la noche. Estas gentes, estas élites que nos gobiernan a todos, Vemos una foto ampliada de lo que suelen hacer en este sitio y la fotografía del búho durante el día. En fin, pues nada más, hasta aquí pues ha sido esta conferencia. He querido pues hacer un repaso de lo que está pasando en el mundo, cosas que nos afectan a todos. Todos debemos profundizar en estos temas si queremos realmente saber en qué están metidos los que nos están gobernando. Siempre decimos, oye, es que no hay manera que arreglen nada, porque sube este, sube el otro, aquí no se arregla nada. ¿Y por qué será?
porque ellos están por este tema, no están por arreglar nuestras vidas, están por crearnos problemas y cuando sea el momento nos van a dar a todos la solución y esta solución va a ser en forma de un Mesías que va a venir, un falso Mesías que va a engañar a la humanidad entera. Pero recordar una cosa ya para terminar, después de esta falsa venida va a venir el verdadero, el Dios verdadero, ese Mesías que ya vino una vez y fue crucificado, va a venir por segunda vez y va a poner las cosas en su punto y ahí va a haber un fin de ciclo y todos los que hayan intentado de todo corazón seguir las cosas de Dios van a tener vida eterna y los que no, los que hayan seguido estas cosas o no hayan querido saber porque en ese momento tenían mejores cosas que hacer, pues van a tener realmente un problema. Y nada más, pues hasta aquí esta conferencia, espero que os haya sido de interés y hasta pronto.